No somos muy amigos de las utopías. Por eso nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que la educación actual es un fracaso, porque evidentemente la educación no es neutral. Si ustedes van, por ejemplo, a uno de los 7 países árabes puros, aquellos del Golfo Pérsico, como Qatar, Omán, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Saudi Arabia, ustedes van a ver que en los colegios públicos, por ejemplo, la principal enseñanza es la del Corán. Entonces, no estamos hablando de una educación neutral, digamos que es lógico, es su religión y la respeto. Pero nosotros entendemos que la educación debería, y digo debería, por no decir nuevamente la palabra utopía, ser neutral. Entonces, hoy vamos a seguir conversando con el director del Instituto Alquipir de Segejín, Juan Ruiz del Amor, a quien le agradecemos que esté nuevamente con nosotros. Y a él entonces le vamos a hacer la primera pregunta acerca de por qué no es neutral la educación actual. Bueno, yo creo que completamente neutral no hay nada. Partiendo de un principio, la educación, la escuela, tiene que ser, y lo es, un reflejo de la sociedad. Y ese reflejo de la sociedad implica que dentro de la propia escuela hay muchísimas sensibilidades, muchísimas maneras de pensar, muchísimas opiniones que hay que respetar y que todas confluyen en el cómo debe de funcionar la escuela, en el día a día. No obstante, sí hay un sistema educativo, unas normas, unas directrices claras que sí que pretenden crear un espacio, una estructura que responda a las necesidades de los individuos que estamos educando allí, para que ellos tengan los elementos para después decidir en todos los sentidos de su vida, en el ideológico, en el formativo, en el del trabajo, en el de cualquier campo. No obstante, habemos profesores, hay alumnos, hay padres, hay tal diversidad de situaciones que pretender una neutralidad pura, pues sería tanto como desvestir todo el edificio de la educación para que solamente se diesen conocimientos puros y absolutos que están, digamos, universalmente validados y considerados, lo cual también entraríamos en que es un conocimiento universal y validado, ¿no? Pero sí es cierto que, a diferencia de otros sistemas educativos y a diferencia de otras situaciones, hoy por hoy estamos por lo menos en España, en una situación en la que, con intereses que siempre lo hay, intereses que no van tanto, diría yo, en el fondo, ¿no? O, digamos, en la forma, a lo ideológico, creo que esa no es la situación, sino más a los objetivos, a las prioridades, a qué debe de ser más importante, a qué se le debe de dar más prioridad, se le debe dedicar más tiempo, si a esto o a lo otro, y ahí sí que, digamos, pues intervienen muchísimo la manera de ver las distintas situaciones, pues todos los estamentos de la sociedad, expertos, intelectuales, asociaciones de padres, los propios sujetos, el propio profesorado, con su experiencia y con todo el bagaje que lleva a cabo, y hacen pues que se planteen un conjunto de situaciones que luego las leyes pues se encargan, entiendo yo, de regular, de incorporar algunas, de no incorporar otras, y ahí pues entra el debate. Me parece bien, me parece mal, creo que esto debería de ser de otra manera, y eso creo que es enriquecedor para la educación, y es bueno para la educación, que haya esos debates y que haya esas situaciones. Lo único que ya comentábamos y que no es bueno es que, fruto de que no hay esa neutralidad, que no puede ser pura bajo mi punto de vista, sí se provoque una situación de inestabilidad que haga que, en vez de que se estabilice un marco bastante unánime y bastante aceptado, con sus matices, pues que constantemente estemos dando bandazos a un lado o a otro. Con lo cual, ni la institución, ni el profesorado, ni nadie
puede cumplir con los objetivos que realmente tiene encomendados de formar y educar a unas personas. Dentro de la educación hay un apartado muy importante que es educación en valores, que está dentro del currículum, aunque sea de manera transversal. Educar en valores es educar ya, es decir, ya es darle un contenido no neutral a la educación. Y no hablo ideológicamente, sino que hay una serie de valores que todos nos hemos dado en reconocer y que están en nuestra Constitución, que la hemos aprobado por mayoría, aunque haya, y los hay, detractores de la Constitución, aunque sean una minoría, pues es evidente que educar en valores implica educar en una serie de cuestiones que son importantes y que también tienen pues diversidad de situaciones, diversidad de maneras de abordarlas, hay límites, se pueden extralimitar, no se pueden extralimitar, yo creo que todo eso es razonable y entra dentro de lo que es, siempre y cuando se respete la norma y siempre y cuando se respete lo que está aprobado y lo que está regulado, yo creo que estamos dentro de unos márgenes absolutamente razonables dentro de la educación en lo que se entiende por neutralidad o no neutralidad en la educación. Juan, todos sabemos perfectamente bien que la educación engloba todo aquello que nosotros podemos absorber, incorporar a nuestro acervo cultural en la calle, en los institutos, en las instituciones y en la familia. Yo estoy eternamente agradecido con mis fallecidos papá y mamá, que pensaron, y yo pienso que con mucha inteligencia, que su hijo y su hija, mi hermana, tenían que llegar a un nivel de discernimiento tal para poder decidir lo que para ellos era lo más importante. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista deportivo, en Uruguay, por ejemplo, los equipos grandes son Peñarol y Nacional. Y mucha gente hace que sus hijos sean de Peñarol o de Nacional cuando tienen 3 o 4 años. Desde el punto de vista religioso, desde todo punto de vista, ellos pensaron que lo mejor era darnos las pautas de las distintas cosas que en el mundo se nos iban a aparecer y que después, cuando tuviéramos nuestro propio razonamiento, entonces nosotros adoptáramos aquello que nosotros pensábamos que era lo mejor. Pero entonces, y mi pregunta es, abrimos un periódico, encendemos la televisión, escuchamos la radio. Entonces, ¿qué tipo de educación están recibiendo nuestros niños y nuestros adolescentes cuando precisamente, en mi concepto, eso no es neutral? Bien, yo creo que ahí se plantea un hecho diferencial con respecto a lo que tú hablas de que pasaba con tus padres y lo que yo podría decir lo mismo de los míos, de mis padres, de por qué, siendo de una familia muy humilde y habiendo una situación determinada, pues en este caso mi madre, que se quedó sola ante el fallecimiento de mi padre, decidió seguir con la formación de sus hijos, que sus 3 hijos tuviesen una carrera, con todo el sacrificio que para ella le supuso. Pero yo creo que hablamos de una situación en la que ha habido un cambio sustancial. Hay un concepto en la sociedad, yo creo que se ha tratado de transmitir lo contrario, pero la sociedad lo contradice constantemente. Los medios de comunicación, muchísimas, no digo los medios de comunicación intencionadamente, sino muchísimas situaciones que se plantean hoy por hoy en esa televisión basura, en esos programas basuras en los que los jóvenes lo único que ven que es que hay que salir por televisión, tener cierto éxito y tu vida parece que ya se ha resuelto para siempre y que ya vas a ser la persona más feliz, más famosa y más estupenda que puede haber tenido cualquier digamos, persona en el mundo. Y sabemos que eso no es así. Pero yo creo que ahí hay una labor muy intensa por hacer de llevar el concepto de formación de la persona, de educación de la persona, más allá de lo que son los conocimientos. Yo creo que hay muy arraigado en los padres y en nuestra sociedad que un niño va a la escuela a aprender. Y va a aprender matemáticas, lenguas, sociales, naturales, y eso es lo importante. Y luego, sí, va a tener amigos, va a tener allí unas relaciones, eso también tiene importancia, todo el mundo reconoce y todos los padres dicen, es que depende, claro, si los amigos son muy buenos, mi hijo no va a abandonar los estudios, va a ir bien, va a tener intereses, si los amigos son con unos intereses tal, se tuerce. Pero eso no es lo importante, sino a nivel educativo, además de esas matemáticas, esas lenguas, esas, que son importantes, por supuesto, son una base,
por qué hoy la sociedad, que se habla mucho del fracaso escolar, de ese porcentaje tan amplio de alumnos que no acaban la ESO, que acaban la ESO y no siguen ningún otro tipo de estudio, es decir, ya ha conseguido el título que debería de tener todo el mundo, básico, pero no tiene ningún interés, no tiene ningún, no siente dentro ningún deseo de, o la necesidad de continuar formándose a nivel personal. ¿Para qué le puede valer eso? Porque únicamente se entiende la educación como ¿qué me va a facilitar a mí la educación? El acceso a un tipo de sociedad que tenemos hoy día, en lo que lo importante es lo material. Lo importante es que voy a tener mañana un cochazo, una casa y que voy a tener una estabilidad económica que me va a permitir todos los caprichos que yo quiera y, por supuesto, a mis hijos. Pero no me planteo el que, y claro, no sé transmitirlo luego a mis hijos, que lo importante es tener una base cultural, formativa, tan sólida, que, aun siendo importante, no es el objetivo 100% el que después voy a trabajar en una especialidad que he hecho, que es lo idóneo. Si he acertado con mi elección, lo normal es que yo trabaje ahí, sino que mi formación tiene que ser, y la sociedad debería de transmitirlo tan claramente, de que esa formación tiene que ser tan sólida, que eso es lo que te va a dar pautas, un bagaje, unos mecanismos, unos instrumentos para que tú puedas alcanzar todas las metas que tengas en el futuro desde esa formación que tienes, que después puedas enfrentarte a todas las situaciones que puedan venir, sean del tipo que sean con crisis, sean sin crisis, sean ante otro tipo de necesidad que se te plantea en tu vida, que realmente puedas hacer frente a ellas. Eso hoy día no se ve. Hoy día todo el mundo nos pregunta, ¿y para qué vale estudiar? Si luego no voy a trabajar en lo que voy a estudiar, si las universidades, se dice, son una fuente de parados, si luego con un título me van a dar un sueldo de 1.000 euros, los 1.000 euristas, yo diría, si nos quedamos en eso, evidentemente, pues lo mejor es buscarse un trabajo de albañil. Mientras que sí, claro, mientras que la construcción ha estado funcionando muy bien, pues había albañiles que ganaban, pues no voy a decir tanto como un maestro, pero no tampoco mucho menos, ¿eh? Incluso hay muchos oficios, sin tener la formación de un titulado superior, que ganan más que un titulado superior. Por supuesto, un titulado superior en la enseñanza o en la educación, en fin. Pero ese no es el problema es que realmente los jóvenes tendrían que percibir de sus padres, de la sociedad y por supuesto del centro, que sí, vienen a aprender, pero no vienen a aprender para la vida, vienen a aprender para que ellos tengan tales instrumentos en sus manos, intelectuales, de saber hacer, de saber conocer, de saber decidir, que realmente eso le dé la confianza en el futuro a esa persona, y no la incertidumbre de que yo dependo de lo que los demás quieran hacer o de lo que cómo esté la situación para que a mí me vaya bien o me vaya mal. No, depende de ti, y la sociedad debería depender de las personas, no al contrario. Juan, hay otro tema que a mí me interesa muchísimo y que quiero tocar, porque mientras vivimos aprendemos, morimos aprendiendo, sí, a conocer, a hacer cosas, por supuesto, hacer uno mismo. Pero también, y esta es mi pregunta, que es yo creo que la más importante de todas, es ¿por qué no aprendemos, por qué no nos enseñan a vivir juntos? ¿Por qué nos enseñan a vivir pero tan separados? Bueno, yo no diría que no nos enseñen a vivir juntos. Yo creo que muchas veces la problemática de todo lo que en la teoría sabemos que hay que hacer, luego tiene un componente muy difícil en la práctica. Es decir, son tantos los elementos que hay que manejar en determinados momentos, lo digo en un instituto, por ejemplo, son tantas las situaciones en las que aparecen contradicciones y elementos que impiden que puedas llevar una trayectoria, digamos, muy regular, muy positiva y muy clara, que te hacen dudar incluso de si es eso lo correcto o estamos perdiendo el tiempo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que hoy sí tiene clara la educación las metas de que hay que enseñar a convivir,
hay que enseñar a ser, además de conocer y saber hacer. Yo diría, se ha dado un cambio importante en los institutos, de que yo recuerdo que antes la enseñanza tenía claro una cosa, que había que la gente supiera, que la gente conociera. Y eso yo lo veo reflejado hoy día en que todavía eso sigue teniendo un pozo, cuando vemos todos esos análisis que hacen del sistema, en el que cogen a una serie de jóvenes de cuarto, de segundo de la ESO, de sexto de primaria, me da igual, y les pasan unos cuestionarios con unas preguntas de lengua, matemáticas fundamentalmente, y dicen, han habido tantos aciertos, han habido tantos errores, los de Alemania saben más que los de España. Pero a mí eso, la verdad es que dice un poquito, que, o sea, da unas claves, pero no lo dice todo ni de un sistema educativo ni de nada. Simplemente es una evaluación que debe de ayudar a detectar cosas, pero debe de ser la parte de una evaluación. Hay otras muchas cosas que evaluar que en su conjunto sí darían un diagnóstico preciso de un determinado sistema. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que antes el sistema estaba muy centrado en la memorización. Lo importante era saber cosas, saber fechas, saber historia, saber lo que ha ocurrido antes, lo que ha ocurrido después, saber matemáticas poco menos que de cabeza. Y sin embargo, ahora creo que con acierto se ha estado poniendo mucho más el énfasis en el saber hacer. Es decir, el alumno lo que tiene que tener son las herramientas para que cuando le plantees un problema sepa resolverlo. No que se acuerde de que ese problema se lo plantearon y le dijeron cuál era la solución, y él de memoria dice cuál es la solución del problema, pero no sabe ni por qué, ni cómo, nada más que recuerda la solución. Ahora lo importante no es eso, lo importante es resolver el problema. Yo recuerdo cuando estaba en el instituto que nos ponían problemas, tú lo resolvías, ponías la solución, y algunos profesores, no todos, pero algunos profesores se fijaban en la solución. La solución mal, un 0 en el problema. Pero mire usted, si el planteamiento está bien hecho, si es que lo que ha ocurrido es que se ha equivocado en una multiplicación o en una división, que es una chorrada, le daba igual al profesor. O sea, la solución no está bien, un 0 en el problema. Tendrá usted que poner la parte correspondiente del peso que tiene la resolución del problema. Eso al final se aceptó y los profesores vieron que era razonable, o sea, que tenía sentido, ¿no? Aunque costó su trabajo. Ahora se da menos peso a la memorización, aunque sigue siendo un elemento importante, ¿eh? No hay que, digamos, no se pueden hacer conocimientos memorísticos, no. La memoria también tiene su papel dentro del aprendizaje y dentro de la educación. Pero ahora se tiene que dar más importancia al saber hacer, porque eso es lo que va a decir que nuestros alumnos están realmente preparados. No cuántas fechas recuerdan, cuántas cosas recuerdan de lo que el maestro les ha dicho, sino saben hacer aquello que se les ha enseñado. Saben resolver los procedimientos que son los importantes para resolver cualquier tipo de situación. Eso yo creo que va bien. Pero el tema de la convivencia, igual que ha pasado, que ha tenido su fase, su periodo para que esto entrara en las escuelas, el tema de la convivencia pasa exactamente lo mismo. Es decir, todavía la escuela en su conjunto, la institución en su conjunto, no tiene asumido claramente, porque tampoco tiene ni la formación, ni le han dado las pautas para que eso, la gente venga preparada para ello. No tiene todavía claro el que, claro, se han incorporado a las escuelas una serie de personas, de individuos de la sociedad, de chicos, que antes estaban fuera del sistema por sistema. Es decir, antes lo lógico era que una familia humilde, que un chico que en teoría no era muy buen estudiante, no era brillante, a los 12, a los 13, a los 14 años, a trabajar. No seguía su formación, porque lo importante era que fuera inteligente, que tuviese éxito en los estudios. Si no tenía éxito en los estudios, nene, tú no vales para estudiar, a tu casa. Y ahora la sociedad ha asumido como planteamiento que eso no es correcto, o sea, que eso es un planteamiento absolutamente, vamos, no de escuela para formar a personas, sino simplemente de escuela para que los más brillantes sigan siendo los que perpetúen el sistema. Por eso quizá ahí es donde podríamos decir, hombre, ahí ya están metiendo ideología, en el sentido de que, claro, si yo dejo que la escuela sea solo para los que valen, entre comillas, estoy creando un sistema social que hace que se perpetúen determinadas clases sociales. Las clases sociales pudientes, sus hijos van a ir siempre a las universidades, porque se lo pueden pagar. Porque si el chico tiene dificultades, se pagan los mejores terapeutas para que los corrijan. Porque los padres tienen una conciencia muy clara de que eso es necesario para el éxito en el futuro y para el éxito personal de su hijo. Si dejamos que la gente que no tiene esos recursos, que no tiene esos medios, crea que el sistema educativo
bueno, pues solo es para el que vale, volveremos a un sistema social promovido por la propia educación, en el que están los que deben de dirigir y los que deben de ser dirigidos, porque no valen para otra cosa. Y eso es tanto como decir el fracaso de una sociedad y, desde luego, unos valores, llevar a unos valores a la sociedad, pues yo diría absolutamente antidemocráticos. O sea, volveríamos a situaciones en las que, bueno, pues cualquier sistema autoritario, la gente no tendría elementos para luchar contra él, lo aceptaría como un mal menor, como algo que es irremediable, mientras que con una buena formación una sociedad tiene elementos para defenderse y para crear pautas, como creo que hay ahora mismo, que nos hacen impensables volver a situaciones que jamás deberíamos de volver y que yo creo que jamás vamos a volver a esas situaciones. Bueno, Juan, se nos fue el tiempo y para una nueva entrevista va a quedar justamente la siguiente pregunta que yo te iba a hacer, que era acerca del estilo educativo, si debe ser o no debe ser autoritario. Pero, yo te emplazo para la próxima semana. Yo quiero hacer un coloquio con Juan del Amor Moya, el psicólogo, con el doctor Manuel Julio Carazo, el ginecólogo, y contigo, para hablar acerca de un problema muy actual. 20.000 niñas y adolescentes al año en este país aparecen embarazadas. Ese problema, ¿podemos tratarlo para la próxima semana? Sí, no sería ningún... Y creo que es un tema muy importante, que forma parte de la educación, que está dentro de la propia educación. Por eso mismo yo quiero hacer ese coloquio y vamos a hacer 2 bloques del programa hablando entonces con los 3 en un panel para explicarle a nuestros televidentes todo esto. Muchísimas gracias entonces por estar una vez más con nosotros, enriquecernos de la manera que nos enriqueces, y a ustedes entonces decirles que después de los sanos consejos de siempre nos vamos a ir a admirar la estupendísima pintura del moratallero Blázquez. Hasta dentro de muy pocos instantes.